¿Qué tal? Pues damos la bienvenida aquí en la Iglesia Puerta del Cielo, en Clavería, aquí en la Ciudad de México. El día de hoy ya hemos considerado la palabra de Dios, nos estamos aprendiendo salmos y bueno, pues Dios está trabajando en nuestros corazones, forzándonos a crecer, a estirarnos, a extendernos primero en nuestro interior para que podamos nosotros conquistar todas esas áreas que todavía están en tinieblas en nuestro ser, para que podamos verdaderamente manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. El día de hoy, sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Sabemos que Dios nos escucha. Hemos estado viendo que Dios ha escuchado a su Hijo, ¿verdad? Al Señor Jesús, sabemos que lo escuchó, sabemos que también nos escucha a nosotros por su gracia, porque tenemos entrada libre a la presencia de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Se rompió el velo de arriba abajo, se partió en dos para que nosotros, quienes hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tengamos entrada libre a ese trono de la gracia. Pues esa gracia nos permite hablar delante de Dios con la justicia, con la pureza, con la limpieza de nuestro Señor Jesucristo, vestidos de su justicia. Y pues Dios nos escucha. Tenemos esa certeza de que Dios nos escucha siempre, siempre. Eso no debe de tener duda, no debemos de tener duda en eso. Dios contesta cada oración. Hemos visto que sí nos puede contestar, sí. También nos puede contestar, todavía no. Y nos puede contestar un no definitivo. Y vamos a hablar exclusivamente de esta última respuesta, que es la más difícil de aceptar para todos nosotros, ¿no? Porque nos puede devastar, ¿no? Cuando Dios nos dice que no. ¿Cómo? Si soy tu hijo, ¿no? O muchas veces reclamamos, pero si soy tu siervo. O sea, yo te he servido, Señor. ¿Cómo me puedes negar alguna petición? Generalmente podemos decir que tenemos una buena intención de orar, sobre todo cuando intercedemos por nuestros seres queridos, cuando intercedemos por salvación. Y pues Dios, claro que escucha nuestra oración y claro que dice un sí, pero ¿por qué tarda, no? ¿O por qué pensamos que nos está diciendo que no? A veces creemos equivocadamente que si Dios nos dice que sí, es porque nos ama, porque estamos bendecidos por Él. ¿Sí? Y si nos dice que no, entonces ya no nos quiere. Entonces, pues ya no nos bendice, ya no nos hace caso, ya no nos quiere. O sea, tenemos esa percepción y no tiene nada que ver con los propósitos de Dios. Pensamos que si le servimos, entonces pues Él tiene un compromiso con nosotros, pero entonces ya, como dice la palabra, ya no sería un favor, ya sería un pago por nuestros servicios, y nosotros exigimos que Dios se comprometa a cumplir nuestras peticiones, cualquiera que éstas sean. O a veces, bueno, vamos más adelante, mejor les comento. Hay un teólogo que es J.I. Packer, que nos ofrece algunas ideas de por qué Dios nos dice que no. Dice, tal vez quiera fortalecernos en paciencia,
en buen humor, que muchas veces, a ver qué hacemos, ¿no? Y ahora no, a ver qué haces, ¿no? Compasión, humildad o mansedumbre. Tal vez quisiera enseñarnos nuevas lecciones sobre abnegación y sobre dejar de confiar en nosotros mismos. Tal vez quiera quitarnos la complacencia o las formas no detectadas de orgullo o presunción. Quizás su propósito es simplemente acercarnos más a sí mismo. O tal vez Dios nos está preparando para formas de servicio de las que en la actualidad no tenemos ningún indicio, ninguna idea, y que todo forme parte de un plan superior a lo que nosotros podemos imaginar. Muchas veces oramos, ¿verdad? ¿Por qué oramos? O sea, ¿cuáles son las intenciones de nuestro corazón cuando oramos? Señor, cambia a mi hijo, ¿no? Oh, Señor, cambia a mi esposo, por favor, pero no por otro, pero cambia a mi esposo, ¿no? Y estamos orando. Pero ¿cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Es para complacernos a nosotros mismos? Para que ese hijo rebelde, ese hijo metido en las drogas, nos dé paz, nos dé tranquilidad a nosotros. Quizá ni siquiera estamos pensando en el bienestar de la persona por la que estamos orando. Estamos pensando en que nosotros estemos a gusto, que nosotros estemos en paz, ¿no? Que no me molesten, que no me causen problemas, ¿no? En Hechos 5:7 dice, Cristo, ay, no sé si es hebreo o porque no me puse ese. Bueno, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces sabemos que Jesucristo en ese Getsemaní, en ese lugar donde pasó momentos terribles sabiendo lo que iba a enfrentar, en esos momentos Dios escuchó esos llantos. Dios escucha tu llanto. Ve tus lágrimas como vio las de Jesús. Escuchó tu clamor. Escuchó a su amado, a su obediente hijo perfecto. Y te oye a ti, aunque seas como seas, te oye, te oye. Sin embargo, todavía Jesús sufrió y murió. No fue rescatado de la cruz. Y Dios no siempre nos rescata de las pruebas que enfrentamos. A veces tenemos que enfrentarlas. Y eso no quiere decir que no nos haya escuchado o que no nos haya contestado. Dios no está sordo a nuestros gritos, a nuestras súplicas, a nuestros anhelos. Pero a veces, por razones que no entendemos, su buen propósito es decir, no. En Hebreos 4:15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús, cuando nosotros oramos, Jesús no dice, como mucha gente, ¿no? Como mucha gente dice, ay, no, eso no es nada, hombre. O sea, no, por esa cosita, no te pases, ¿no? O sea, yo sí sufrí. No sé si han platicado con alguien que siempre te supera, que siempre te pasa en todo, ¿no? O sea, ay, me duele aquí. No, 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 pero es que yo, híjole, a mí me operaron, o sea, siempre se va más allá, ¿no?
Está como el chiste, ¿no? De la lombricita que decían que ya era un dragón. Bueno, pero así es. Dios no va a ser, Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús se bajó, se humilló a tu nivel y al mío para entender cada detalle que estés pasando en tu vida, ¿no? Ninguno es pequeño, ninguno es de menor valor, como comentábamos en el estudio, ¿verdad? Que pensábamos a veces que Dios estaba tan ocupado entre las guerras y con los niños que tienen hambre en África y tantas cosas que son tan importantes y que a lo mejor Él no se puede detener a escuchar, ¿no? Una oración tan pequeña como decir, ay Señor, que pase por favor el camión porque ya va a llover, o espérate tantito que no llueva hasta que llegue, o cualquiera que sea lo más mínimo, Él tiene cuidado especial, y eso lo vimos con el Salmo 139, que tiene un cuidado especial y Él fija tus ojos en ti, te conoce por dentro, por fuera, tu caminar, tu sentarte, tu levantarte, tu entrada, tu salida, tus pensamientos, dice que de lejos, o sea, Él está al pendiente de ti, Él no está limitado como nosotros estamos limitados. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos, Él nos entiende todo. Dios dice no. Vamos a ver algunas maneras o situaciones porque Dios nos dice que no. Puede ser cuando tenemos un pecado no confesado. Muchas veces no conocemos o no sabemos ni siquiera, no consideramos pecado muchas cosas todavía, o estamos aprendiendo apenas, pero pues nos han dicho que cuando llegamos a Jesucristo, todos nuestros pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y hasta los futuros. Y es una realidad, es una verdad. Pero nosotros tenemos que confesar cada cosa que venga a nuestra mente, o sea, por eso tenemos el uso de nuestra mente, de nuestra imaginación, de nuestra memoria, de cosas que a lo mejor, pues no sé, a lo mejor comenzaste a pecar a los 4 años, que tomaste 5 centavos del monedero de tu mamá, a lo mejor, digo, por decir algo, y yo recuerdo que yo tomé 5 centavos del monedero de mi mamá, o me quedé con un cambio, algo así, y me dio 5 manazos. Me dio 5 manazos y no volví a tomar nada del monedero de mi mamá. Pero era un pecado, estaba robando. A veces se nos hace tan sencillo cualquier cosa, o son cosas del pasado, o eso no lo va a tomar en cuenta Dios. Ahí está, pecado que no es confesado, pecado que no es perdonado. Él ya tiene el perdón, nos corresponde a nosotros la confesión de ese pecado. Ya está el perdón ahí, el Señor está listo para perdonar. Gracias, Padre, por eso, gracias, Señor. La Biblia deja claro que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. En 1 de Juan 1:7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Antes de conceder un sí, Dios quiere que lidiemos con el pecado que rompe nuestra comunión con Él. En Isaías 59:1-2 nos dice la palabra, he aquí que no se ha cortado mi mano, la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar su rostro de ustedes para no oír. Habría que revisar, habría que pedir llegar a Él con acción de gracias y disponernos para que no haya estorbo en nuestras oraciones.
Dios dice no también cuando pedimos egoístamente, como decía yo hace rato, ¿no? O sea, pedimos por otros, pero ¿para qué? Para que yo sea beneficiada, ¿no? O sea, ay, señor, quita, por favor, ay, toda esa basura que dejan los vecinos, porque me asomo a la ventana y me deprime. Ay, pobrecita, ¿no? O sea, estás pensando en los vecinos, estás pensando en ti mismo, ¿no? Para que tú estés contentita, ¿no? Así pasa con nosotros muchas veces. Dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En consecuencia, otra razón por la que Dios nos dice que no es porque nuestra solicitud se centra en nosotros mismos, en lugar de centrarse en Dios o en los demás. Dios se deleita cuando dice que sí, porque de esa manera está avanzando en su propósito. Deberíamos de preguntarnos cuál es el propósito de Dios en este sentido. Esta es, Segunda de Corintios 12:7-9. Para que la grandeza de las revelaciones, aquí está hablando Pablo. En Segunda de Corintios, sí, en Segunda de Corintios 7:9, el mismo Pablo le fue negado, ¿no? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no tuviera un orgullo exaltado por las cosas que vio, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, o sea, las revelaciones que puede tener muchas veces, de veras, pensamos que ya Dios nos está revelando el porvenir, el apocalipsis, ¿no? Que ya sabemos mucho, que entendemos mucho las cosas espirituales, y empezamos a creernos que sabemos mucho. Y entonces Dios nos baja de nuestro pedestal para que entendamos de quién es la gloria, para que entendamos cuál es nuestra posición delante de Él. Y ahora sí que al que se humilla, lo exalta, y al que se exalta, lo humilla, ¿no? Ya sabemos, siempre para que se pueda mantener el equilibrio y que no la creamos, ¿no? Yo creo que ese es el problema más grande, bueno, que yo he visto en los gobiernos, que yo he visto en el ser humano, que el poder es lo que corrompe a las personas, ¿no? El poder y el creer que tenemos un conocimiento especial, o creer que somos más que los demás, pues ya comienza ahí una grieta, ¿no? En el pedestal. Entonces, Dios nos dice que no. Dios dice no cuando nuestra solicitud no. ¿Está grabando? No sé. Okay. De Dios nos dice que no cuando nuestra solicitud no es buena para nosotros. Y esto de veras es bien difícil. Es como si yo ahorita le pidiera un helado al Señor, ¿no? Diría, pues, no, estás apenas saliendo del resfrío, pues ¿cómo te vas a tomar un helado? Te va a hacer daño. Pero yo quiero un helado, ¿no? Como los niños, queremos un helado, ¿no? O como el unicornio azul, aunque tuviera 2, yo solo quiero aquel, el que se perdió, ¿no? O sea, ese es el que yo quiero. Y sabes que cuando Dios te dice que no, y tú buscas por tus propios medios el satisfacer esa necesidad, entre comillas, o ese deseo, o ese anhelo, o esa situación, tal vez te deje la vía abierta al Señor y te diga,
si tú quieres. Pero, bueno, ya quienes hemos comprobado, hemos visto que no conviene, ¿no? No conviene, que te desvías del camino, que te das cuenta de que pierdes más, porque Dios tiene mejores cosas para ti, ¿no? Es como decía una pastora, una predicadora, ¿no? Es que andas con tu bolsita de estraza, ¿no? Del doctor Chapatín, que no la sueltas para nada, y eso es lo que quieres, y estás peleando y no puedes soltar eso para que Dios te dé algo más grande y mejor. Pero así estamos, ¿no? Así somos. Entonces muchas veces Dios te dice que no, que Él tiene mejores cosas para ti. De hecho, ahorita vamos a ver, Él tiene un mejor plan. También vimos que Pablo quería ir a Asia y que el Espíritu Santo le dijo que no fuera, porque él tenía ese mejor plan. Esa misma noche Pablo recibió la visión de ir a Macedonia, y Dios ya estaba haciendo obra allá, entonces le dijo, no vayas para allá, yo ya preparé el camino, ya te tengo algo mucho mejor, para los propósitos. Entonces ahí Dios le dijo que no. Tal vez Dios tiene un mejor plan cuando nos dice que no. Está formando algo mucho más grande. Un autor que nos gusta mucho, que es C.S. Lewis, nos puede decir algo con respecto a esto, ¿no? La imaginación, podemos imaginarnos. Dice, imagínate a ti mismo como una casa viviente. Dios entra para reconstruir esa casa. Al principio quizá puedas entender lo que está haciendo. Está arreglando los desagües y deteniendo las fugas en el techo, y así sucesivamente. Sabías que esos trabajos debían realizarse y por tanto no te sorprendes. Pero en este momento comienza a golpear la casa de una manera que duele abominablemente y no parece tener sentido. ¿Qué se supone que está haciendo? La explicación es que él está construyendo una casa muy diferente a la que tú estás pensando. Tirar una ala nueva por aquí, poner un piso adicional allí, correr torres, hacer patios. ¿Pensaste que te convertirían en una casita decente, más o menos? Pero él está construyendo un palacio. Él tiene la intención de venir y vivir en él. Si Él vive en ti y vive en mí, ¿quiere vivir a gusto? ¿Quiere vivir a sus anchas? Y por eso está trabajando profundamente en nuestra vida. El no de Dios a nuestras oraciones es siempre un sí a sus propósitos providenciales. Podemos aferrarnos a Él sabiendo que nos escucha, que se preocupa por nosotros y que siempre, pase lo que pase, hagas lo que hagas, dejes de hacer lo que dejes de hacer, escuches o no escuches, te responda o no te responda sí, te responda no, te responda, espérate, siempre está trabajando. Él no nos olvida nada más porque nos dice que no. Entonces, cuando Dios dice que no, no tenemos por qué seguir insistiendo por un sí, porque Él sabe lo que está haciendo. El propósito es, cuando nosotros estamos orando, es conformar esa oración a la voluntad de Dios, y con eso ya no hay duda de su sí. Mientras estemos en el camino incorrecto o estemos pidiendo de manera incorrecta, siempre va a ser no. Pero no dejemos de orar, porque, como decíamos también en el estudio, a veces no tenemos ni ganas de orar o no sabemos qué orar o nos andamos divagando. No importa, deja que se gasten tus rodillas están orando por ti, ellas están sufriendo por ti, y aunque tú estés divagando, pero Dios toma en cuenta tus rodillas y Él está haciendo su obra.
siempre, siempre. Y si seguimos orando y mantenemos nuestra oración, poco a poco se va a ir transformando y se va a ir alineando a los principios y a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tus sís, gracias por tus no, Señor, en nuestras peticiones. Muchas cosas no las entendemos, Señor, en el momento, pero ya después de que pasan y que vemos, Señor, el propósito, que podemos entender cuál es tu buena voluntad, reconocemos que siempre es agradable, que siempre es perfecta y podemos, Señor, gozarnos en ella y entendemos el porqué de algunas situaciones no se cumplen, Señor, o no es el tiempo, o no es en el momento. Pero, Padre, tú conoces nuestra condición también y a veces clamamos, a veces gritamos, a veces lloramos, Señor, pero todo ayuda para bien, para que podamos ser transformados, Señor, en nuestro interior, para que podamos también alinear cuáles son nuestros verdaderas intenciones, Señor, en el corazón, que tú las conoces y que tú las sacas a la luz, Señor, que tú revelas a nuestra vida, pues aquellas cosas, mi Dios, que se mantienen aún en esos rincones oscuros de nuestro ser, Padre, que necesitan ser revelados por tu luz. Y te damos gracias, Padre, porque no somos de aquellos que se esconden, porque sus obras son malas, sino que venimos a la luz para ser expuestos, mi Dios, para que podamos reconocerlo, para que podamos, Señor, confesar, para que podamos arrepentirnos, Señor, y para que podamos, Señor, ser libres en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por este tiempo, te bendecimos y te amamos